Un tetrapléjico. Un tetrapléjico es el que ya no se puede mover, ¿no? Así es. Sí. 43 años. Lleva los últimos 10 de su vida inmovilizado en cama. Es el primer enfermo que ha obtenido la autorización para ser sometido al suicidio asistido en Italia. El Comité de Ética constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Congreso para acceder al suicidio asistido por primera vez en Italia. Mario, que es un nombre falso que se ocupa para no dar a conocer la identidad del enfermo, llevaba más de un año solicitando al hospital de la región de Las Marcas, donde le siguen, que verificase sus condiciones de salud para acceder legalmente en Italia a una droga letal para poner fin a su sufrimiento. Tras la primera negativa del Servicio Regional de Las Marcas, un laudo de mediación y la decisión final de un tribunal, finalmente obtuvo la opinión favorable del Comité de Ética después de que un grupo de médicos especialistas confirmaran que tiene derecho al acceso legal del suicidio asistido. Él, en cuanto se enteró, me siento más ligero. Me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años. Se mostró feliz por la decisión y lo único que reclamó es que se habían tardado mucho. El primer hombre en Italia, un tetrapléjico, 43 años, autorizado para que lo asistan a suicidarse. Él no puede, ¿verdad? Tiene a fuerza No. que alguien inyectarle lo que sea. Ujú. Sí. Y tiene que ser por inyección. No puede deglutir, no puede nada. Desafortunadamente en este tipo de lesiones no hay esperanzas ya de que siga adelante una rehabilitación, medicamento, nada, no hay nada. Afortunadamente su sistema nervioso sigue funcionando en cuanto a su ubicación, sabe sus condiciones, sabe sus limitaciones, que son todas, son pacientes de custodia de 24 horas. Y bueno, pues resulta muy triste, pero lo que se busca es calidad de vida y calidad en la muerte. Mario. Y otra cosa es que una persona así, lamentablemente por las circunstancias que lo llevaron al hecho en que está viviendo, no tiene una misión que cumplir. Y me refiero a otras gentes que han estado en una situación similar o casi tan grave y que han decidido seguir adelante porque tienen algo que hacer. Y se me ocurre, por ejemplo, Stephen Hawking, ¿no? Ajá. Que aunque fue gradual su descenso a la invalidez total, él estaba haciendo algo y tenía el medio y el ambiente en donde desarrollar su trabajo. Había gente que lo entendía, gente que escribía las cosas que él quería decir. Tenía su acceso a tecnología que con pequeños movimientos a los que tenía posibilidad todavía podía expresar con un aparato que le sustituía la voz y que se aguantó hasta el último momento, hasta que el organismo ya le falló. Nunca pensó en matarse. Pues bueno, en un principio, si uno lee su biografía, sí,
en un principio sí pensó en matarse, pero ya después que vio que sí podía funcionar, siguió adelante. Pero también una persona que está totalmente incapacitada hasta de utilizar esos artificios para hablar o para comunicarse, pues sí está difícil que le tenga sentido la vida, y sobre todo si sufre. Ay. Decidir que te ayuden a quitarte la vida para tu religión, para los familiares, debe ser una decisión difícil. Muy difícil, porque allí entran en juego tus valores, Claro. tu concepción de la vida, el vínculo que tienes con la persona, y ponerte en el lugar de la persona y de la familia es muy difícil. Como familiar lo que quieres es que sigan, pero está la otra parte en donde ves el sufrimiento, el gasto que conlleva el desgaste emocional y físico de quienes los cuidan. No es una decisión fácil, pero hay que pensar en el paciente, no en el dolor que te va a dejar su ausencia, sino en el dolor que está viviendo el paciente, que es su inmovilidad total, y ver a su alrededor rostros con lástima, con cansancio, con ternura, con enojo, ¿no? Es un volcán de emociones que desgasta muchas veces más al paciente que la misma enfermedad. Ya no hay camino para ellos. Muy difícil. A ver, mira, otros que la están pasando muy difícil son los familiares de Carmen Salinas. Ayer dijeron los familiares de Carmen Salinas que ya cumplió 12 días desde que sufrió el derrame cerebral. Va a haber un cambio en su tratamiento. Se aseguró que en los próximos días va a tener que ser sometida a 2 procedimientos quirúrgicos. Una traqueostomía y una gastrostomía. La tienen que mantener con ventilación, es decir, dejan de meterle el aire por la boca y lo hacen por la garganta de manera más directa a los pulmones. Porque todos producimos flemas y moco, secreciones, y hay que expulsarlas. Y a la panza, sobre todo por la posición horizontal. Y a la panza, para mantenerla con alimentos y lo que necesita el cuerpo. Carmen Salinas va a ser sometida a estos procedimientos que son regulares, vamos a decirlo, cuando el paciente está en esa situación, y para mantenerlo en mejor cuidado. Pero pues ya 12 días lleva en esa situación, y la familia es la que uno ve que se angustia, que está pagando el tratamiento, que está con la esperanza pidiendo según su religión. Como eres su hija, como eres su sobrina, su nieta, estás esperando lo mejor. No estás pensando, como dices, Dora, no puedes pensar, ay, es que no sufra. Ni más, tú quieres que se salve, que salga adelante, que viva. Y a lo mejor el paciente dice, yo ya quiero descansar, a veces te dicen. Pero es diferente porque el tipo de crisis que tuvo la señora Salinas, los mismos médicos han comentado que puede regresar. Y las condiciones, bueno, sí puede existir un deterioro, algún tipo de lesión o de secuela, pero puede tener una vida funcional. En el caso del tetrapléjico, no, ahí ya no hay nada. ¿Cómo pero sabes sí, que ya no hay nada? Si hay ratones que vuelven a caminar, ciegos que vuelven a ver. Es decir, estamos viendo adelantos tecnológicos
que nadie podría asegurar que eso no se va a solucionar dentro de 1 año o 6 meses. No, en este caso lo veo muy difícil porque hablamos de médula y si se cortó la médula ya no hay forma de inervar ningún tipo de movimiento. Por eso se habla de la cuadraplegia o del tetrapléjico. Y en el caso de la señora Salinas, no. Ahí sí todos los recursos de la medicina pueden funcionar. Y la idea es regresarla con una vida funcional. Tal vez sí presente secuelas, pero que son a mediano y a largo plazo rehabilitables, o cuando menos, repito, funcional. Y eso es lo que se busca. Claro que sí. Y puede funcionar muy bien. Las dos cirugías que le van a hacer no son emergentes, son porque ya se agotó el plazo y ahora es importante intervenir para mantener el organismo funcionando de manera adecuada, esperando que toda esta situación cerebral primero se desinflame y después se resuelva. Qué bueno, a mí me da gusto que siga en la línea de fuego, en la lucha, y que la familia esté totalmente de acuerdo en aprovechar no solo los recursos médicos, sino los económicos, porque esto no es nada barato, al contrario, es muy costoso. Y lo tiene, qué bueno. Alejandro. Fíjate que yo tengo un caso muy cercano de una persona que es cuadraplégica, pero no porque tuvo un accidente que dañara la espina dorsal, la médula espinal, perdón, sino fue un ataque de lupus que provocó una crisis de lupus que provocó un derrame cerebral y quedó cuadraplégica, pero su columna está perfecta. Y ha podido ir recuperando, o sea, lo único que mueve es la cabeza. Le hicieron traqueotomía, logró superar la traqueotomía, se cerró la herida, ya deglute ella misma, pero solo puede mover la cabeza. Y con una serie de ejercicios lleva ya 4 o 5 años. Además, era totalmente regular, normal. A los 21 años le da este ataque y queda cuadraplégica, pero como no tiene daño en la médula, entonces ha podido ir poco a poco con terapia, recuperando algún movimiento de la mano, muy escribe, entre comillas, pero puede más o menos empezar a hacer algunas cosas. No se sabe, como decían ahorita, hasta dónde la ciencia pueda dar todavía para que esta persona pueda recuperarse, o si no, definitivamente no lo va a hacer. Pero cuando menos la esperanza es que, como no hay un daño de la médula, no se han roto las conexiones, digamos, nerviosas que impedirían prácticamente que pudiera estar sano otra vez. Es que estamos basados, la humanidad, en la esperanza. Eso sí. Eso es lo que nos mueve a todos. Pero yo te voy a ser muy honesto, o sea, ahorita con estas historias, sobre todo la del chavo, híjole, yo no sé si yo estaría buscando lo mismo que él. O sea, me parece que la gente que ha podido vivir con eso, pues Christopher Reeve, pero pues Christopher Reeve, ¿se acuerdan? Se cae del caballo y queda cuadrapléjico, lo único que movía era la cabeza. Pero no es lo mismo tener $8 millones para tener cuidadores, etcétera, a una persona en esa condición cuando no tienes recursos para poder afrontar la vida, ¿no? Que también es uno de los grandes problemas de las personas con discapacidad, es que está muy asociada a la pobreza, por lo mismo, porque no son enfermedades, digamos, baratas, por llamarlo, no son enfermedades, sino más bien condiciones que no son nada baratas por todo lo que significa el cuidado, el enfermero, los medicamentos, las terapias. Ninguna enfermedad es barata. Todas te pueden llevar a la quiebra. Pero mira, eso es lo que yo le decía a Dora. Vamos a suponer que tú dices, esto no es vida para mí. Yo ya no quiero seguir así, mi familia está gastando, mi familia está sufriendo. Y tú con tus creencias, tú con tu razonamiento libre, decides no más. ¿Y tu familia?
y tus hijos que tienen esperanza en verte, en seguir muchos años contigo, son a los que digo que es lo más difícil de convencer, porque a lo mejor el paciente, como lo está viviendo, lo sabe y dice, yo ya no quiero. Hay quien hemos tenido en la familia, gente que dice, yo ya no quiero sufrir, ya, es mucho. Pero tú, como su familiar, quieres rescatarlo a toda costa. Lo que cueste, lo que se lleve. ¿Cómo los convences? Claro, pero en ese afán de no poderte desprender, quizá te estás llevando entre las patas a la persona que está sufriendo porque es la que tiene el padecimiento. Y al final es la vida de uno. O sea, yo sé, puedes tener tus hijos, tu familia, tus padres, tus hermanos, pero esta es mi vida, ¿no? Cada quien decide, o cada quien tendría el derecho a decidir sobre su propia vida. Y hay toda una gama de casos, ¿no? Hay personas en que sufre mucho el enfermo y los familiares ya quieren que le ruegan al médico que por favor le ponga una inyección que acabe con ese sufrimiento. O sea, una sobredosis de morfina, lo que sea, que acabe. Y no es posible. Entonces, la gente se queda sufriendo dolores inmensos, sobre todo en los casos de cáncer, ¿no? Ajá. Y no se puede hacer nada hasta que se muera solita. Y aunque los parientes quieran, ya desconéctenlo, háganlo, no se muere. Jessica Mariela, estómago se dice, no panza, Manelik. Ah, ¿quiere decir que me entendió? Sí, Entonces, se entendió. y ya mañana llego. 2 de estomaguito, por favor. Bueno, pero es que depende, son dos conceptos distintos. La panza es como le llamamos al abdomen en el lenguaje coloquial y es perfectamente correcto. El estómago es un órgano que está dentro del abdomen, panza. de la panza, y que puede doler o no, puede tener desarreglos. ¿De qué se está hablando? Decir panza no está mal. Está perfectamente aceptado, ni siquiera es vulgar, es una cosa totalmente, el español señala a qué te entiendes y está correcto decirle panza a la panza, por favor. ¿No te acuerdas de ese libro? La panza Es primero.